Uno de los incidentes más extraños y siniestros que están asociados con el fenómeno OVNI son las denominadas mutilaciones de animales, que han estado ocurriendo durante muchos años en el planeta. Estados Unidos ha sufrido muchos más de estos casos que cualquier otro país, con muchos miles de animales salvajes y domésticos siendo asesinados y mutilados de formas muy extrañas. La situación se puso tan grave que los agricultores estaban perdiendo decenas de miles de dólares debido a la gran cantidad de mutilaciones de ganado que estaban ocurriendo. Como resultado de este desastre, se llevó a cabo una reunión con representantes de la policía, agricultores y autoridades locales en un esfuerzo por lograr que la acción federal buscara a los perpetradores y detuviera tal masacre. En la reunión estuvieron presentes el FBI y la CIA, quienes declararon que se llevaría a cabo una investigación minuciosa del fenómeno. Pasaron varios años y las mutilaciones continuaron. Ningún informe se hizo público ni del FBI ni de la CIA. Es inconcebible que ninguna de estas organizaciones de inteligencia hayan encontrado información sustancial relacionada con el problema y es mucho más probable que ya estuviera al tanto de los perpetradores de estos asesinatos sádicos, pero ocultaron la información bajo el título de Seguridad Nacional. ¿Cómo es posible que nunca se hayan presenciado estos asesinatos que han tenido lugar a escala mundial, a pesar de que se sabe que algunos ocurren a plena luz del día? ¿Cómo pueden ser asesinados y mutilados miles de seres sin señales de lucha y nunca se encuentran marcas en el terreno ni huellas de sangre? ¿Cómo se pueden extraer órganos internos a través de pequeños orificios y cómo se pueden drenar la sangre a estos animales? Los signos reveladores de estas mutilaciones suelen ser los mismos. El recto se extrae con una precisión asombrosa como si fuera algún tipo de instrumento láser. Se quita la carne de la cabeza dejando el cráneo limpio expuesto. A veces faltan los ojos y también las orejas, y muy a menudo también falta la lengua. Algunas veces se han eliminado partes de la piel con cortes muy precisos que dejan bordes cauterizados. Estos cortes parecen haber sido infligidos por algún tipo de instrumento de calor, que cicatrizan los cortes. Los órganos sexuales también se extraen regularmente, y las ubres de las vacas. Estos tipos de mutilaciones no se limitan al ganado, y se han observado en caballos, ciervos, ovejas, alces, zorros, tejones, conejos y muchos otros animales salvajes, incluso en delfines en pleno mar. Varias ideas especulativas han intentado dar con el responsable, cultos de magia negra e incluso a los propios gobiernos. El argumento del culto satánico ha sido descartado hace mucho tiempo, pero hay quienes están convencidos de que alguna organización gubernamental secreta está involucrada. Muchos han llegado a esta conclusión porque ocasionalmente se han visto helicópteros negros sin marcas distintivas cerca del lugar de las mutilaciones. Y esto es así porque grupos secretos del ejército colaboran con estas entidades en abducciones, mutilaciones y experimentación en bases subterráneas. Se dedican a vigilar que ningún ciudadano curiosee por la zona de los hechos. Por ejemplo, en el incidente del paso Yatlov, cuando un grupo de excursionistas fueron asesinados brutalmente, algunos con los mismos signos de mutilación, de ganado, radiación en sus cuerpos y aplastamiento de órganos internos. Se sabe que el ejército estuvo involucrado ya que estuvo en el lugar de los hechos. Además, hubo gente que vio la noche de los hechos luces en el cielo, justo sobre el lugar del incidente. Y no eran helicópteros ni aviones. Los únicos factores comunes con las mutilaciones son el hecho de que muchos testigos han informado haber visto esferas de luz en el cielo sobre los lugares donde posteriormente se encontraron animales muertos y extrañas mutilaciones. A menudo a los animales se les oyen gritando como si estuvieran aterrorizados por algo. Incluso los perros que no están cerca de la escena actúan aterrorizados. Tenemos un depredador extraterrestre, responsable, que son totalmente indiferentes hacia los humanos y animales. Las mutilaciones no se limitan únicamente a los animales. Hay ciertos indicios de que este tipo de ataques también les ha ocurrido a seres humanos, pero estos incidentes son tan secretos por los gobiernos que nunca escuchamos sobre ellos.
La divulgación de dicha información causaría pánico mundial. La gente temería salir de sus casas por la noche y se formarían grupos armados para defenderse de los extraterrestres. Sin duda, habría muchos problemas causados si dicha información se hiciera pública. Hay algunos incidentes que han ocurrido que apuntan fuertemente al hecho de que las mutilaciones no se limitan solamente a animales. El primer caso que se hizo público fue el de un sargento de la Fuerza Aérea estadounidense llamado Jonathan Louet, que trabajaba en el campo de pruebas White Sands, en Nuevo México, una vasta base donde se prueba la última tecnología de los Estados Unidos. Hay muchas historias que vinculan a White Sands con el contacto extraterrestre y naves alienígenas y sus tripulantes atrapados. El sargento y un oficial fueron enviados en un vehículo militar para encontrar y recuperar escombros de misiles usados. En un momento dejaron su vehículo para explorar el desierto. Se separaron para cubrir un área más amplia. De repente, el oficial escuchó gritos en el área de las dunas donde el sargento estaba buscando. Corrió hacia él pensando que una serpiente de cascabel había mordido al sargento, pero cuando llegó a la cima de la duna, vio una nave en forma de disco flotando sobre el sargento. Un largo tentáculo procedente de la parte inferior de la nave estaba envuelto alrededor del hombre. Arrastraba al sargento, que gritaba a la nave, y luego se fue a gran velocidad. El oficial volvió a la base en estado de shock. Cuando informó de lo sucedido, no lo creyeron y lo arrestaron. Una búsqueda inmediata en el área no dio ningún rastro del sargento. 3 días después, el cuerpo mutilado del sargento Louet fue encontrado a 30 kilómetros de distancia. Las mutilaciones eran muy precisas e implicaron la extirpación de los genitales, el recto, los ojos, y no había sangre en el cuerpo. El oficial fue liberado sin cargos. Aunque la historia fue filtrada por personas involucradas en el incidente, los militares se negaron a confirmar o negar que tal incidente haya ocurrido. Han surgido muchas historias extrañas de la guerra de Vietnam, pero no puede haber nada más extraño que lo que se informó en una conferencia de ovnis en Las Vegas en 1989 por un ex soldado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estuvo involucrado en una misión para investigar el misterioso choque de un bombardero B-52 en la jungla donde se había estrellado el avión. La primera sorpresa fue encontrar el avión intacto, no había señales de aterrizaje forzoso. Era como si el avión hubiera sido levantado por los aires y colocado en esa posición. La tripulación, compuesta por 4 soldados, todavía estaban atados a sus asientos. Todos habían sido mutilados con las típicas heridas limpias que vemos en las mutilaciones de ganado, y sin una gota de sangre en sus cuerpos. 2 cazadores en 1959 descubrieron el cuerpo de un hombre asesinado y desnudo en una zona aislada de Idaho. Le habían extirpado los genitales, cortado los labios y tenía otros cortes quirúrgicos en el cuerpo. Aunque estaba descalzo, no había cortes ni rasguños en los pies ni en las piernas, como lo habría hecho si hubiera caminado a través del terreno salvaje, ni habían huellas de humanos ni de animales. Y también hubiera sido imposible llegar ahí con un vehículo. Posteriormente, la policía encontró sus posesiones a varios kilómetros de distancia. Al igual que las mutilaciones de animales, las mutilaciones humanas están ocurriendo a nivel mundial. La mejor evidencia hasta la fecha proviene de Brasil, con algunas fotografías convincentes, aunque espantosas, de una mutilación humana que se han obtenido de archivos policiales. Aunque las autoridades de todo el mundo parecen estar unidas en su deseo de mantener todo silenciado. Y afortunadamente para todo el campo de la investigación sobre muertes y mutilaciones relacionadas con ovnis, estas imágenes brasileñas han sido filtradas públicamente. El cuerpo mutilado de este hombre fue encontrado cerca del embalse de Guarapiranga, en Brasil, el día 29 de septiembre de 1988, y se tomaron fotografías del cadáver. Un técnico de la policía, Sergio Rubins, luego entregó copias de estas fotografías a su primo, el Dr. Coes Rubins, a quien creía que estaría interesado en la forma en que el cadáver había sido mutilado. Apreciando al menos en parte el significado de las imágenes, el Dr. Rubins se las mostró a un amigo quien estaba interesado en la ufología.
Inmediatamente reconoció la similitud de las heridas con las que había visto en las mutilaciones de ganado. Cuando contactó con la policía para obtener más información, el jefe de la investigación, el Dr. Cuenca, abrió sorprendentemente sus archivos. Un increíble golpe de suerte no solo para los investigadores originales de ese caso, sino también para todos los que luchamos para que este tema salga a la luz pública. Entre los documentos del archivo se encontraba el informe original de la autopsia, escrito por patólogos forenses que no tenían conocimiento previo de las mutilaciones de ganado. Hubo muchas observaciones sorprendentes. Aunque la víctima había estado muerta entre 48 a 72 horas, no había ninguna señal de que los animales carroñeros se lo comieran o comenzara a pudrirse, como era de esperar. No había olor. El sangrado de las heridas había sido mínimo. Los labios y la carne de la cara habían sido cortados quirúrgicamente, con mucha precisión. Los ojos, orejas y lengua habían sido extraídos. Se hicieron agujeros perfectamente redondos de 1,5 pulgadas de diámetro. En los hombros, los brazos y la cabeza, el estómago y el ano y el tejido y los músculos se extrajeron. Los agujeros no habían sido hechos por balas. Se retiraron los órganos principales dentro de la cavidad torácica y se hizo un pequeño orificio perfecto a través del cual se extrajeron los órganos digestivos extensos. Se eliminó el escroto pero no el pene y desapareció todo el vello púbico. El recto había sido perforado. A pesar de las devastadoras mutilaciones, no había ni sangre ni señal que la víctima hubiera sido atada o hubiera luchado de alguna manera. Cuando las fotografías circularon por primera vez, causaron un gran revuelo entre los serios investigadores de extraterrestres. Las fotografías son una confirmación importante. En 1994, un médico que vivía en Nueva Zelanda se acercó a Tony Dodd, investigador de mutilaciones de ganado y el tema extraterrestre. Deseaba conocer su opinión sobre algo que lo había estado perturbando durante algún tiempo. Se negó a decirle de qué se trataba y siguió insistiendo en que necesitaba mostrarle algo. Tony le pidió que se reuniera con él en su casa, pero él prefirió no quedar ahí. En su lugar eligió un pequeño café, bar café, en el centro de la ciudad como lugar de reunión. Le dio su nombre y le dijo que se había retirado de la profesión médica. Tony llegó a la cafetería a la hora acordada y fue a la parte de atrás, tal como le había indicado. Caminó hasta la parte trasera del café-bar y vio a un hombre sentado solo en la parte trasera. Obviamente él sabía quién era, se presentó y le hizo un gesto para que se reuniera con él en su mesa. Después de que ambos estuvieron sentados, le agradeció por reunirse con él. Luego procedió a contarle cómo había regresado recientemente de un viaje de los Estados Unidos, donde durante ese tiempo se había quedado con otro médico amigo suyo que trabajaba para el ejército de los Estados Unidos. Habían sido amigos durante muchos años. Procedió a contarle que durante su visita su amigo estaba extremadamente nervioso y no era su forma de ser normal en absoluto. Algo lo perturbaba mentalmente. Mientras cenaban, su amigo había estado bebiendo mucho, lo cual era extraño en él. A medida que avanzaba la noche, su amigo comenzó a explicar cómo había visto recientemente algo muy inquietante y que necesitaba compartirlo con alguien. Había estado trabajando hasta tarde una noche en la base militar donde estaba trabajando cuando le dijeron que había ocurrido un incidente y que estaban trayendo el cadáver al que debía realizar un examen preliminar. Dijo que el cuerpo había sido mutilado. Le faltaba un ojo, una oreja. Se habían tomado fotografías de la víctima tal como lo habían encontrado, y estas fotografías acompañaban el cuerpo. 2 de estas fotografías que el médico había logrado obtener para sí mismos. Fueron estas 2 fotografías las que sacó para mostrárselas a su amigo y eran las mismas fotografías que ahora estaban en posesión del médico, que estaba sentado frente a Tony en el bar. Le dijo que su amigo le había pedido que se quedara con las fotografías en caso de que algo le pasara, ya que él ya no se sentía seguro, además de que odiaba tenerlas cerca. Antes de entregarle las fotografías, le preguntó si había investigado muchos casos de mutilación de ganado y si podía distinguir la diferencia entre una herida común y una que tenía los rasgos de una mutilación de ganado. Le dijo que no había nada seguro en este campo, pero había visto cientos de casos y leído muchos informes, incluidos informes de autopsias, y estaba muy familiarizado con las heridas sufridas en casos de mutilación de ganado.
Pareció satisfecho, sacó las fotografías de su bolsillo y se las entregó. Había 2 fotografías. La primera era una frontal completa de un hombre blanco y la segunda era el mismo hombre que se había puesto boca abajo, al igual que el otro lado de la víctima. Las fotografías habían sido tomadas en un campo. Era difícil determinar qué edad tenía, ya que la cara estaba desfigurada. Sin embargo, por la apariencia física, se estimaba que tendría entre 20 y 35 años. Sus lesiones faciales eran casi exactamente a las que había visto una y otra vez en los casos de mutilación de ganado. Se le extirpó quirúrgicamente el ojo izquierdo, incluido el párpado. Se le extirparon los labios de una manera muy limpia y precisa, así como su oreja izquierda y el lado izquierdo de su mandíbula, y se tomó una muestra de la mandíbula y los dientes. No había sangre en las heridas, ni en el suelo. No había ni rastro de sangre en ninguna parte. En el torso se le habían hecho agujeros circulares muy limpios de aproximadamente 5 centímetros de diámetro. Nuevamente no se pudo ver sangre alrededor del área de la herida. Los órganos sexuales habían sido extraídos también. El recto se había perforado completamente, lo que había dejado una gran cavidad, idéntica a la de las mutilaciones de ganado. Las lesiones eran idénticas a las de las mutilaciones. Pero ¿por qué abducir a un ser vivo, mutilarlo y volver a dejar sus restos en el mismo lugar? Debemos de tener en cuenta que ignoramos la forma de pensar de estos seres. Su lógica es distinta a la nuestra. Existe una manipulación genética en los seres vivos mutilados que impide su reducción en los tiempos normales después de la muerte del mismo. Cambia las condiciones de sus tejidos. En los animales, la carne tiene un olor ácido y no se cocina a 200 grados de temperatura, y tiene correspondencia con las necesidades de la inteligencia que los realiza. Las mutilaciones de órganos en los animales tienen correspondencia con las deficiencias en los órganos producidas por las enfermedades de fosforilación oxidativa. Este tema tiene relación con la hipótesis de la hibridación humano-alienígena que están llevando a cabo estas entidades. Se extraen los órganos de los animales y humanos para reparación o xenotrasplante en sus híbridos. Por tal razón se extraen ojos, conducto auditivo, lengua, faringe, laringe, glándula tiroides, músculo esquelético, corazón, pulmones, actina y miosina que impiden el rigor mortis en el animal o en la persona. También pueden hacerlo como medio de inmunización para sus híbridos y así experimentar con sus genes. Para ello extraen sangre en su totalidad, bazo, recto y otros tejidos que pueden utilizarse para cultivos vivos. Y también se utilizan la forma eficiente del embarazo de los mamíferos como medio antirrechazo en los trasplantes de órganos o tejidos extraídos a los animales y seres humanos. Por eso se extraen en algunos animales y humanos el útero, el feto y la placenta.